Y vamos con nuestro primer tema de hoy. Como les decíamos, Venezuela cumple un año sin Hugo Chávez, sumergido en una escasez de alimentos, un alto índice de seguridad, detenciones a líderes opositores, en medio de una protesta que ya lleva 3 semanas en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro, contra sus políticas, que tiene sin duda en estos momentos en jaque a la revolución bolivariana. Ahora, los analistas se preguntan qué administración habría sido mejor para el pueblo venezolano, la de Chávez o la de su heredero. 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. A sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. De esta manera fue como entonces el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro le anunció al mundo y al pueblo bolivariano el fallecimiento del líder revolucionario, quien por 14 años estuvo a la cabeza de la nación latinoamericana. 12 meses después de este día, varios plantean una interrogante que nace al ver el panorama actual de la nación. ¿La muerte de Chávez significó un cambio político para Venezuela? La respuesta se fue construyendo con las elecciones presidenciales convocadas un mes después de la muerte de Chávez. En las urnas se enfrentaron el líder opositor Enrique Capriles y el heredero del chavismo Nicolás Maduro, quien recibió el aval del líder de la revolución antes de partir. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Abril 2013. Los resultados del 14 de abril le dieron a Maduro el triunfo con un 50-61%, dejando un margen muy estrecho con su competidor, quien logró el 49.07% del apoyo del electorado. De inmediato se generaron acusaciones de presunto fraude. Agosto 2013. El Tribunal Superior de Justicia rechazó la impugnación de las elecciones del 14 de abril, pedida por el líder de la oposición al declararla inadmisible por no especificar las irregularidades que acusaba. Noviembre 2013. El logro más importante del mandatario venezolano fue la aprobación de la ley habilitante, que le otorgó poderes especiales para gobernar por decreto durante un año y así hacer frente a la supuesta guerra económica que se adelantaba en el país. En este mismo mes, como parte de su ofensiva económica para contener la galopante inflación anual del 56,2% y la escasez de productos básicos, Maduro instituyó a mediados de enero la Superintendencia de Precios Justos, que generó saqueos en los principales supermercados de la nación. Sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles. Diciembre 2013. El chavismo buscó legitimarse en las elecciones municipales para demostrar su fortaleza, imponiéndose en 240 de los 335 municipios de la nación. Febrero 2014. Este es el mes que para varios analistas han puesto en prueba a Nicolás Maduro, donde la nación suramericana sufre una grave crisis debido a las fuertes protestas estudiantiles que cumplen más de 3 semanas. Manifestaciones que han dejado un total de 18 muertos y más de 500 detenidos y desaparecidos. Vamos a debatir este tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricio Zamorano, él es analista político, académico en Washington, editor del portal web infoamericas.info. Desde Táchira, Venezuela, nos acompaña Freddy Contreras, él es director de política de la gobernación de Táchira. Mil gracias por estar con nosotros también. Y aquí en nuestros estudios en Nueva York, desde donde estamos transmitiendo el programa Zoom a la noticia, está conmigo Mario Núñez Mariel, corresponsal de la Organización Editorial Mexicana, analista político. Un gusto tenerlos, señores. Bienvenidos, gracias. Señor Núñez, empecemos por usted. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tipo de radiografía le podemos dar a este año sin el presidente fallecido Hugo Chávez en Venezuela? Si hiciéramos un ejercicio de radiografía, tendríamos que ver que el paciente va mal, va muy mal. Una potencia petrolera como Venezuela, estar en el desabasto, mercado negro, inflación,
desquiciamiento económico, tensiones sociales, desgarramientos sociales incluso, podemos hablar de eso. Lo menos que podemos decir es que van muy mal. Ahora, lo que a mí me sorprende es que van muy mal, pero con un aparato ideológico, con aparatos de inteligencia y con aparatos de contención del malestar que nos recuerdan mucho a Cuba, pero más allá de eso, que son verdaderas trampas en términos conceptuales. Es decir, el país está cada día peor y sin embargo ve uno el discurso oficial, el discurso gubernamental y parece como si estuvieran en jauja, parece como si nada estuviera sucediendo. Es una vieja habilidad de la izquierda de esconder la desgracia de la gente y lo más doloroso es que la gente es la que está viviendo en desgracia. Vamos a ver qué piensan desde Venezuela el señor Freddy Contreras, director de política de la Gobernación de Táchira. Señor Contreras, gracias por atendernos. Le pido su radiografía de este año sin el presidente Hugo Chávez, el país en manos del heredero del presidente Chávez, de Nicolás Maduro. Bienvenido. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, a todos los usuarios y usuarias colombiano e internacional. En efecto, hoy a un año de la muerte del presidente Hugo Chávez, el país se encuentra en una situación difícil a partir de una acción de desestabilización contraria a las reglas del juego democrático y a la legislación nacional y a la Constitución fundamentalmente, que ha sido promovida por sectores totalitarios contrarios a este juego democrático. De allí que la presencia de esos factores alterando el orden público y utilizando algunos hechos circunstanciales que están ocurriendo en el país ameritan una clara reflexión por la comunidad internacional a los fines de que todos los ciudadanos de la comunidad internacional puedan entender y valorar qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y en Venezuela no está ocurriendo otra cosa más que un intento de golpe de Estado por unos factores desestabilizadores de orden totalitario y fascista. Señor Zamorano, también gracias por acompañarnos, muy amable. Le pido su radiografía. Bueno, yo diría que sin duda que este año, después del fallecimiento del presidente Chávez, podemos calificarlo de transición, sin duda. Es una transición política al interior del gobierno chavista y es una transición política también en la oposición. Maduro ha conseguido mantener cierto nivel de apoyo popular, ha llegado hasta el 51, más del 50% hace un par de meses. Ahora con toda la crisis, no tanto el tema de la violencia, sino que yo diría más el tema económico, ha bajado 40, 38%, más o menos dentro de la línea de la que el propio presidente Chávez ha mantenido, o que mantuvo, perdón, durante todo su gobierno, ¿no? En el caso de Venezuela, yo diría que el mejor análisis tiene que escapar un poco a lo ideológico. Es muy difícil analizar Venezuela desde afuera. Han habido muchos sectores que vienen viendo una caída del gobierno venezolano año a año. Ya han pasado 14 años de la llamada por el propio gobierno como revolución bolivariana, y yo diría que en este momento todos los grupos se están realineando un poco ante las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Podemos ver un oficialismo que está intentando capitalizar el tremendo apoyo que tuvo el presidente Chávez. Al mismo tiempo vemos a una oposición que lucha por mantener cierta unidad. Hemos visto ciertas divisiones en el último tiempo. Ciertamente la estrategia de Leopoldo López no es la misma que ha tenido, por ejemplo, Capriles. Entonces yo diría que hay un realineamiento importante. El tema económico es uno de los que puede tener un factor preponderante al interior de la sociedad venezolana, un poco que ha perdido en algo la sensibilidad frente a la violencia y a los altos índices de criminalidad que sin duda existen en el país. Entonces vamos a ver cómo va este proceso político, pero sin duda que la violencia no le sirve ni a la oposición ni al gobierno de Venezuela. Ahora, señor Núñez, interesante lo que pasó al inicio, cuando el presidente Hugo Chávez fallece un 5 de marzo a las casi 4:30, 4:45 de la tarde. Y lo primero que decían, bueno, el heredero de Hugo Chávez es Nicolás Maduro, como él lo estipuló. Y un poco la oposición empezó a agarrar la figura de que, ojo, Maduro no era Chávez y que Maduro quería imitar a Chávez.
no es malo ser distinto, pero tal vez el error de Nicolás Maduro es haber querido parecerse mucho a Hugo Chávez y no haber adquirido una propia personalidad. Yo creo que efectivamente no ha adquirido una propia personalidad, pero vamos más allá. Esta combinación entre la arrogancia y la ignorancia es fatídica. Yo creo que Maduro no solamente no estaba capacitado para asumir un país en crisis, sino que además le puso la arrogancia por medio. Es un hombre muy prepotente, es un hombre que pretende saberlo todo y es un hombre que no asume el nivel de dificultad en el que se encuentra Venezuela. Entonces, yo creo que no solamente no es el heredero de Chávez, sino Maduro por sí mismo no representa un estadista digno de confianza para poder sacar un país en una crisis de esas dimensiones. Usted, señor Contreras, como parte del PSV, del partido de gobierno, ¿pensaron en algún momento que realmente Maduro podía seguir al pie de la letra el legado del presidente Hugo Chávez sin tener en cuenta que sería un año complejo como este? Bien, los análisis que hacen desde el exterior están totalmente desvinculados con la realidad. El legado de Hugo Chávez es la Constitución de 1999 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2013-2019 que se llama el Plan de la Patria. Por lo tanto, es un contrasentido señalar o decir que el presidente Maduro no está a la altura del presidente Chávez porque se trata justamente del mismo plan, de la misma propuesta, del mismo modelo de sociedad, del mismo sistema político que dejó Hugo Chávez con la Constitución del 99 y, lo más importante, que lo respalda y avala toda la sociedad venezolana. De allí que no es un proceso de transición, como lo están señalando en esta conversación, porque sencillamente el periodo constitucional comenzó el 14 de abril con la elección de Nicolás Maduro y hay una oposición que está afanada de tomar el poder y está transitando lo que nosotros llamamos los caminos verdes, están transitando vías no constitucionales, vías violentas, vías al margen de la ley para intentar tomarse el poder. Entonces, aquí no hay ningún proceso de transición de nada, sino sencillamente es la continuidad de un proceso que pasa de manos del presidente Chávez a manos del presidente Maduro, quien por lo demás, por su carácter humilde, por su extracción popular, por provenir de los sectores de los trabajadores, de los sectores populares, tiene la antipatía de los sectores oligárquicos que son los que quieren tomar el poder, de manera que esa es la situación que hay. Aquí en Venezuela lo que hay es, producto del modelo político del 99, una confrontación entre la clase oligopólica, plutocrática del país contra la inmensa mayoría del pueblo que eligió a Hugo Chávez el 7 de octubre y luego ratificó a Nicolás Maduro el 14 de abril. Señor Núñez, algo que agregar a lo que dice el señor Contreras. Él es claro en decir, bueno, es el mismo modelo, pero también es claro que es otro líder. Pero no solamente eso, es el viejo dilema de las trampas de la fe, de lo que creo o no creo, de lo que quiero demostrar independientemente de la realidad. Si vemos un país, y desde el exterior además tenemos una distancia, justamente de que no estamos imbricados, no estamos adentro de la confrontación. Si un país se ve en crisis, con un nivel de profundidad de crisis como el que se vive en Venezuela, no se puede decir que hay un ejercicio estatal de gobierno adecuado. Entonces, aquí las trampas de la fe, la negación, es decir, esta habilidad infinita de tener una bomba explotando y decir, ni hay bomba, ni hay explosión, nada sucede, todo está tranquilo, todo va exactamente como fue planeado, cuando evidentemente no es cierto. Es decir, las trampas de la fe, el ánimo de mentir como proceso ideológico. Vamos a hacer una primera pausa, antes revisamos las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas, a quienes les preguntamos sobre la conmemoración del primer año de la muerte de Hugo Chávez y si él pudiera ver a la Venezuela de hoy, ¿qué diría? Estas son las opiniones de nuestros televidentes. @Gisela Icaza dice: fracaso económico y social, un pueblo dividido por el odio chavista, innecesario, no hay paz ni seguridad. @Cecilia Rodríguez dice: la llevó de un país productor a un empobrecido, destruyó el aparato productivo del país, expropió unidades productivas. @Jorge Arturo Sasa dice: la poca base de producción local se redujo aún más. Eso más el control cambiario resultó letal para producir en Venezuela.